Revivado por su palabra con su amigo Elías Gómez, un capítulo por día a la vez. Y te invito a que te suscribas y active la campanita de notificaciones y compartas con tus amigos, familiares y conocidos. Estamos en el capítulo 15 del libro Hechos de los Apóstoles. Bueno, el primer viaje misionero ya terminó. Y entre el primer viaje y el segundo viaje misionero de Pablo hay una intersección que se da el concilio, o mejor dicho, el primer concilio cristiano. Y este primer concilio nos muestra de que la iglesia de aquellos tiempos, la iglesia de los apóstoles, fue no una iglesia dispersa organizacionalmente, sino una iglesia unida organizacionalmente, una iglesia bien organizada, porque así es el cielo y es orden, y así también la iglesia, el pueblo de Dios, avanza de forma sistemática, avanza de forma organizada. Bueno, este concilio se dio por un problema. Y el problema era de que había judíos cristianos como también griegos cristianos, gentiles cristianos, que habían aceptado el mensaje del Evangelio de Cristo. Pero el problema era lo siguiente: los judíos cristianos acusaban a los otros que ellos no se circuncidaban, que ellos no practicaban los ritos ceremoniales. Pues si uno no es judío y decide ser cristiano, supuestamente debería circuncidarse, supuestamente debería hacer esas prácticas. Entonces, algo así como un debate, por ejemplo, entre ¿somos salvos por la fe o somos salvos por las obras? Mientras que los judíos decían: somos salvos por las obras, tienes que circuncidarte si quieres ser salvo, tienes que hacer esto si quieres ser salvo, si quieres pertenecer a la iglesia, el pueblo de Dios, tienes que hacer ello. Mientras que los cristianos griegos eran como somos salvos por la fe, y que no necesitamos circuncidarnos, que no necesitamos hacer ello, sino que Dios nos acepta. Bueno, en el verso 2 nos muestra que Pablo y Bernabé de Antioquía, junto con algunos hermanos líderes de iglesia, se fueron de Antioquía, llegaron hasta Jerusalén, y para poder estar presente en este concilio. En este concilio hubieron algunos ponentes principales. Primero estaba Pedro. Pedro habló y contó su experiencia que tuvo en la casa de Cornelio, un centurión romano. Entonces él dijo que él contó la experiencia y dijo que ninguna diferencia hizo Dios entre nosotros y ellos, pues por la fe purificó sus corazones. Antes, creemos que por la gracia del Señor Jesús somos salvos igual que ellos. Es decir, Pedro estaba abogando de que no era necesario la circuncisión, que ya no era necesario la muerte expiatoria de corderitos. ¿Por qué? Porque con Cristo crucificado y resucitado ya no era necesario. Y luego hablaron Bernabé y Pablo de su experiencia con los gentiles. Verso 12 dice: contaron las grandes maravillas y señales que Dios había hecho por medio de ellos entre los gentiles. Y luego otra persona que comenzó a hablar fue Santiago. Santiago dijo así: hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios intervino, es decir, Simón Pedro. Luego Pablo, ¿no? Luego mencionó, hizo un parafraseo de Amós 9:11, donde él menciona lo siguiente: como está escrito, después de eso volveré y restauraré la tienda de caída de David, repararé sus ruinas y volveré a levantar, para que el resto de los hombres busquen al Señor. Amós 9:11 no está escrito de forma exactamente así, sino que Santiago hace un parafraseo, mostrando de que esto ya estaba profetizado, de que el Evangelio había de ser no solamente para los judíos, sino para todos.
para todos. Verso 19. Por eso juzgo que no se inquieten los gentiles que se conviertan a Dios, sino que les escribamos que se abstengan de las cosas contaminadas por ídolos, de fornicación, de animales estrangulados y de sangre. Es decir, bueno, Santiago dice, lo que están ustedes diciendo está muy bien, pero hay que dejar en claro dos cosas. Uno de que hay ritos que no se deberían ya hacer, como es la circuncisión, el celebrar la muerte de corderos y esas cosas, ¿no? Pero hay otras cosas que sí son ritos, pero son ordenanzas, son liturgias que sí se debe cumplir. Por ejemplo, el bautismo. Otro es de que debemos alejarnos de la fornicación, de la adoración a ídolos. Santiago quiere decirnos que hay cosas que no se deben cumplir, ¿no? Porque ya no son necesarias, pero hay cosas que sí. Cristo, con su muerte y su resurrección, nos enseña que las cosas que simbolizaban en el Antiguo Testamento y fueron cumplidas en Cristo Jesús. Pero hay otras cosas que simbolizan la vida cristiana, pero que deberían continuar cumpliéndose. Por lo tanto, se hizo un consenso de que por lo tanto no deberían hacer esas prácticas ya antiguas como la circuncisión. Y eso se hizo el consenso, se mandó a que los líderes que estuvieran presentes en este concilio vayan a los lugares desde donde vinieron y hablen y lleven esta carta, este resumen de lo que la iglesia vino hablando. Y luego menciona el versículo 32 a Judas y Silas, que también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de la palabra. Aparte de Pablo y Bernabé, habían otros líderes, como Judas y Silas. Luego, en el versículo 36, nos habla de el inicio del segundo viaje misionero, del cual hablaremos el siguiente capítulo. Esto fue el Revivado del día de hoy. Un abrazo, que Dios te bendiga, que tenga la paz del cielo. Chao.